Saludos y muy buenos días. Un domingo más aquí en la Biblia Misionera y haciendo un estudio en la mañana de hoy, como casi todos los domingos. En la mañana de hoy el estudio va a ser sobre estas dos personas que tenemos aquí. Se llama Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Ort. Y vamos a ver qué estas dos personas han hecho a través de la historia. Pero antes de comenzar con nuestro estudio, vamos a hacer una oración para pedir mucha sabiduría y mucho entendimiento y que sea el Señor el que hable a través de nosotros aquí y que nos ayude y que nos abra nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. Así que Padre amado, Padre altísimo, te necesitamos, Señor. Pedimos tu sabiduría y pedimos tu entendimiento, mi Dios. El tema de hoy es un tema serio. Señor, la gente se cree que pueden contra ti y lamentablemente así no es. Tú eres el dueño de todo y lo que tú digas es lo que se hace. Te alabamos, Señor, así que abre nuestro entendimiento y ayúdanos a obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como les estaba diciendo, Brooke Foss Westcott, 1825 al 1903, y Fenton John Anthony Ort, 1828. Ellos eran dos ministros anglicanos encargados de hacer una revisión del texto bíblico en griego del 1871 al 1881. Y es interesante porque la palabra de Dios nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí tenemos dos ejemplos de ese versículo. Inclusive es interesante porque cuando usted quiere destruir una planta, un árbol, para tú destruir un árbol, tienes que tumbarle la raíz, tienes que destrozar la raíz. Y esto fue lo que estas dos personas han intentado hacer. Han tratado de destruir la palabra de Dios y en vez de destruirla yendo a las ramas, han tratado de destruirla yendo a las raíces. ¿Y por qué digo esto? Eso es lo que vamos a descubrir en la mañana de hoy. Acuérdense que Dios nos compara con un árbol y el árbol que no dé buen fruto será echado al fuego. Eso lo dice la Biblia. Pero vamos a comenzar. Estas dos personas, Westcott y Ort, no creía en la infalibilidad de las escrituras, ni en la veracidad histórica de sus relatos, ni en los milagros. Es interesante porque son anglicanos, pero no creían en la infalibilidad de la escritura, no creían que la escritura era infalible, era divina. No creían que era verdad y mucho menos creían en los milagros. Miren qué interesante. No creían en la fe como medio de salvación. No creían en la fe como medio de salvación. Unas personas que les encargaron la tarea de hacer una revisión de la Biblia griega. No puedo creerlo. A veces uno se pregunta cómo llegaron donde llegaron. Y ahorita yo les voy a dar la respuesta. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Decían que el cielo solo existía en la mente del hombre. Estas dos personas sencillamente eran dos instrumentos de Satanás. Y trataron, como les dije, y lamentablemente el trabajo que ellos empezaron todavía sigue haciendo efecto. Y por eso es este mensaje el día de hoy. Porque tal vez 100 años atrás no teníamos el problema que tenemos hoy día. No habría esa amenaza como la que tenemos hoy día. Pero vamos a seguir. Westcott creía en la comunicación espiritista con los muertos. Por cierto, ellos eran bien creyentes de los católicos. Eran bien creyentes eran devotos a la Virgen María y eran creyentes, siendo anglicanos y todo esto, ellos eran
devotos y creyentes a la Virgen María, al catolicismo. No creían en la existencia del diablo como un ser personal, ni en un castigo eterno en el infierno. Sencillamente dos personas que no creían en la palabra de Dios. Y volvemos, la pregunta está en el tintero, y la pregunta es cómo estas personas llegaron donde llegaron a crear una revisión del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento en griego. Admirador de María, como le acaba de decir. Westcott llamó a su esposa Sarah Mary. Hort era admirador de Darwin y su teoría de la evolución. Imagínense qué pena. Sencillamente dos instrumentos del mal. No creían en la historicidad de los milagros. No creían que la Biblia, los milagros que hablaba la Biblia, eran reales. Entonces, más aún, no creían en la paternidad literaria de Moisés en el Pentateuco, así como otros libros de la Biblia. Y aquí yo quiero decirle algo adicional. Ellos no creían que Moisés fue el escritor del Antiguo Testamento de la Torá, lo que le llaman la Torá, o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero es que ellos no son los únicos. Y quiero recalcar que hoy lo que vamos a tocar es el Nuevo Testamento, pero hay un ataque directo en los tiempos de hoy día a la Biblia entera, a lo que es el Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Se han levantado teólogos modernos, teólogos nuevos, y han negado la total credibilidad del libro de Daniel. Se han levantado teólogos en los días de hoy diciendo que el libro de Daniel no es un libro de profecía, sino es un libro de historia. Porque el libro, dicen ellos, según lo que ellos dicen, el libro de Daniel ha sido tan exacto que es imposible que sea un libro profético. Que lo que pasó fue que no lo escribió Daniel, que entonces después, cuando ya todos los sucesos que el libro de Daniel habla, entonces vino alguien, creo que fue 300 años antes de Cristo, y hizo la redactación del libro de Daniel. ¡Qué barbaridad! Como personas llamándose cristianos creyentes de Jesús el Mesías están aportando a la obra de Satanás. Así como estas dos personas que tenemos aquí aportando a la obra de Satanás con en este caso, con el Nuevo Testamento. Pero en el caso de, como le estaba diciendo, en el caso de los teólogos que se han levantado últimamente, han atacado el Antiguo Testamento. Más aún, lamentablemente, se han levantado supuestamente creyentes, arqueólogos, diciendo que la ciudad de David, la maravillosa ciudad de David, como no la han encontrado, es posible que no sea cierta, o lo poquito que han encontrado están llegando a la conclusión que no fue tan grande como la Biblia la describe. Asimismo, con el libro de Moisés, hay varios estudiosos bíblicos de arqueología bíblica que niegan que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés. Cuando la Biblia misma nos confirma que Dios le habló a Moisés para darle las instrucciones. Y hay Biblia, hoy no voy a tocar el Antiguo Testamento, pero casualmente lo estaba escuchando ayer. A mí me gusta escuchar mucho conferencias
y me paso escuchando conferencias y lamentablemente, bueno, lamentablemente no, porque es para bien también. He escuchado este tipo de conferencias sobre estar en contra, sobre las excusas y las razones que dan para no creer que Moisés sea el autor del Pentateuco, para decir que Daniel no es el autor de Daniel, para decir que los evangelios no fueron escritos por Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Es interesante cómo se llaman creyentes, pero no creen en la veracidad de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero vamos a continuar con estos dos personajes, porque de verdad que es una pena. Y el mensaje de hoy lo traigo porque lamentablemente lo que ellos hicieron en el 1881 de lanzar un Nuevo Testamento en el 1881, lanzaron un Nuevo Testamento en griego, cortando versículos bíblicos, alterando los manuscritos, alterando la palabra de Dios. Lamentablemente hoy día sigue creciendo y aumentando y hay razones para ello. Número uno, el cristiano de hoy día ha dejado de ser el cristiano que se supone que sea. El celo del cristiano hacia la palabra de Dios ha disminuido mucho, demasiado. Entonces, alguna persona, alguna casa bíblica quiere tirar una Biblia y en vez de buscar la veracidad, la mejor traducción, lo mejor de lo mejor para hacer una Biblia buena, pues se encuentran traducciones como esta, que se las dan a un precio barato, se la dan a un precio bueno. Ah, pues la Biblia es la Biblia, dámela acá. Y no saben que lo que están haciendo es una traducción o una Biblia con traducciones violadas, con traducciones completamente malas. Otra razón que hay es, y esto es penoso, la gente no le gusta estudiar, la gente no le gusta buscar, la gente no le gusta investigar. Me da sueño, me aburro, déjalo para mañana, tengo otras cosas que hacer. Entonces, pues, no buscan, no le da con indagar, estudiar. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de que Dios se hizo carne y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y yo no voy a ser responsable suficiente como para tratar de buscar la mejor traducción posible y estudiar la mejor traducción posible. Eso es una falta de respeto hacia nuestro Señor. Eso es una falta de respeto a su persona. Él hace lo mejor por nosotros y yo voy a coger lo primero que venga. No voy a ir a buscar una escritura que sea 100% verídica. Por cierto, si usted tiene una Reina Valera 1960, quédese con ella, no la cambie. Porque el Nuevo Testamento es lo que le llaman el texto recibido. En latín creo que es, le llaman el textus receptus. Es la mejor traducción que existe. 98% de esa traducción es verídica. 98%. Y el 2% que no es verídico es que le han añadido algunas cosas para que la Biblia haga sentido en su traducción, porque, bueno, obviamente traducirla del griego al español, pues obviamente pues hay que poner alguna otra, una palabrita para que haga sentido. 98% de la traducción de la Reina Valera del Nuevo Testamento es cierta, verídica.
Y volvemos, el 2% son pequeños ajustes que se le han tenido que hacer para que haga sentido. Así que si usted tiene una Reina Valera, ve más, si usted tiene cualquier Reina Valera, excepto la 2010, y lo vamos a ver ya mismo, está usted muy bien. Trate de mantenerse ahí. Otra razón por la cual, lamentablemente, este tipo de Biblias alteradas, este tipo de Biblias violadas, han tenido la oportunidad de crecer, es por promoción. Porque, por ejemplo, si alguna persona es pastor, lo invitan a una cena, lo tratan muy bien, sabrá Dios si lo tratan de apóstol o lo tratan de apóstol o de eminencia o de algo, le hacen una cena a nombre de ellos. Entonces le dicen, mira, aquí tengo mi nueva versión, a ver si tú me la puedes promocionar. Sencillamente lo hacen sentir tan bien al hombre que pues mira, ok, perfecto, yo te ayudo, pero no ha cogido esa Biblia para estudiarla. No sabe si esa Biblia es 100% verídica o no. Entonces, pues, ciertas cosas han dejado que los tiempos han llegado donde han llegado. Y cada vez se aumenta más la amenaza a perder nuestra traducción exacta. Cada vez crece más esa amenaza. Pero vamos a continuar, porque Westcott y Scott no creían en la expiación por el pecado realizado por Cristo en la cruz. Ellos no creían que Cristo había muerto en la cruz por la expiación de pecados. Qué interesante. Dos personas anglicanos que le dan la Biblia en griego para que la revisen y pues hagan lo que tienen que hacer. No creen nada de esto. Pero aún más, pertenecían a grupos ocultistas. Increíble, pertenecían a grupos de brujería y de cosas así. Inclusive hay una entrevista a Westcott que él le dice al socio que tiene que avanzar porque tiene que ir a la casa del brujo. Es interesante, es interesante. Es una pena. Westcott y Ford formaban parte de una conspiración ocultista. Más aún, no resulta extraño que en 1845 Westcott, Ford y Benson fundaran un grupo de carácter ocultista y secreto al que denominaron el Club Hermes. Ellos fundaron un club ocultista y secreto, porque obviamente no querían que los descubrieran, que se llamaba Club Hermes. Pero entonces viene la pregunta, ¿quién es Hermes? La ocultista Elena Blavatsky, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica y Auténtica, antecesora espiritual de la nueva era, señaló en su libro La Doctrina Secreta: Satán o Hermes son completamente el mismo. Él es denominado el dragón de la sabiduría, la serpiente. Es penoso, es penoso, es penoso que no indagamos a quién le damos una responsabilidad tan grande como la que es hacer una revisión de la Biblia. Y como les estoy diciendo y le vuelvo a repetir, esa amenaza cada vez se agranda más. ¿Por qué se agranda más? Lo veremos ya mismo. Westcott y Hall pretendían destruir el texto recibido, el Textus Receptus, y sustituirlo por un texto alterado del Nuevo Testamento que encajara con su teología liberal y ocultista. Ese era el plan. Inclusive hay una cita
de Westcott cuando él dice: mi plan es destruir por completo el texto recibido. Mi plan es que todo el mundo utilice el texto que yo he hecho. Es una pena. El tipo es, no podemos llamarlo cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Porque lamentablemente aquí podemos ver dos personas haciéndose llamar creyentes o temerosos de Dios, y lo que están haciendo son obras satánicas. Seguimos. Sin embargo, a pesar del testimonio decadente de sus vidas y no obstante, su erudición fue muy bien recibida por la teología de la época. Ahí usted lo tiene. Esa es la razón por la cual ellos pudieron entrar y lograr el plan que se proponían. ¿Y por qué? Porque, número uno, mantenían todo en secreto. Y número dos, se vendieron muy bien. Ellos se vendieron como los más nobles. Se vendieron como personas sabias y puras. Yo estaba buscando, bueno, vamos a terminar de leer aquí. Dice que fueron muy bien recibidas por la teología de la época, que se ocupaba entonces de negar las verdades bíblicas más que afirmarlas, de sembrar dudas antes de confirmar los corazones, cosa que algunos predicadores en la Iglesia de Cristo están haciendo. Fueron los autores del nuevo texto griego, que sirvió como base para la traducción de muchas Biblias, y fue su producto que llegó a existir el texto Nexle Adam, de donde muchas nuevas versiones toman el texto para traducir. Entonces, si usted tiene una Biblia y la Biblia dice que viene de Westcott y Hort, o que viene del texto Nexle Adam, usted coge esa Biblia y bótela, porque esa Biblia está completamente alterada y no tiene la palabra de Dios. Y como le dije, y como le quiero decir, si usted viene a alguien, y escúcheme bien lo que le quiero decir, porque se lo digo con el corazón en la mano. Si viene a alguien donde usted, diciéndole que tiene una nueva versión bíblica, que tiene una nueva revelación, que tiene una nueva traducción, mire, dé la vuelta y váyase. Porque la Biblia que usted tiene en su mano, no hay una mejor traducción que esa. No busquemos, porque es que nosotros como humanos somos así. Somos así. Buscamos siempre algo que es mejor. Nosotros como humanos somos así. Siempre estamos buscando algo nuevo, algo mejor, algo revelador. Somos así. Pero déjeme decirle, si usted tiene una Biblia Reina Valera, que no sea la 2010, usted no necesita más nada. Inclusive, yo traje algunos ejemplos de versículos, pero yo le voy a decir una cosa, lo que yo traje es nada con todo lo que hay. Entonces, si usted desea, podría marcar algunos versículos para que usted vea, y cuando alguien le trae una Biblia, mira que esta Biblia nueva, que nueva revelación, que es una versión nueva, que es una versión más moderna. Miren, si tiene tiempo, compárela. Y si no tiene tiempo, ni le haga caso. Ni le haga caso. Yo le voy a decir, yo soy fanático a Biblias viejas. Yo soy fanático a versiones antiguas. Mientras más antigua la versión, más me gusta. Aunque yo puedo entender en inglés que la versión King James es un poco no, bien difícil de leer, o por lo menos para mí es bien difícil de leer, que soy latino. Pero yo soy fanático a Reina Valera 1909, a la Reina Valera antigua, obviamente mi favorita, la Reina Valera 1960. Entonces, pues,
Si ya usted tiene algo así, no tiene que buscar más nada. Esas tres Biblias, como les estaba diciendo, 98% son exactas en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Después haremos un mensaje sobre el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó? Yo busqué la palabra erudición porque es que está ahí como que al principio de la lectura. Sin embargo, a pesar del testimonio decadente de sus vidas, ¿ves? La gente sabía que ellos eran como que aquí hay algo raro, pero no obstante, con su erudición, ellos tenían una vida oscura y tenían una vida escondida. Habían rumores, pero no había nada firme. Erudición dice conocimiento amplio y profundo adquirido por el estudio en una o varias materias, en ciencias, artes, etcétera. Entonces, por su erudición, por su conocimiento, por su, en el buen castellano puertorriqueño hablando, por su labia, esos dos demonios tenían una buena labia, sabían hablar, sabían convencer. Entonces, aunque habían rumores de que tenían unas vidas oscuras, eran rumores. No había nada concreto. Y como los veían hablando tan elegante, tan sabio, con tanto conocimiento, pues mira, vamos a cogerlo, vamos a aceptarlo, pues porque se están presentando muy bien. Por eso, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Voy a tener que poner ese versículo por ahí en algún momento. Porque es que la verdad que es que hay que conocer, no todo el que se llama cristiano es cristiano. El que es cristiano hace la voluntad del Padre. Y eso es algo que aquí, en los tiempos de hoy día, está en la cuerda floja. Porque lamentablemente, y de este tema yo sigo dando hincapié, las personas se están llamando cristianos sencillamente por no querer ir al infierno o por asegurarse la salvación. Pero cuando tú le dices o le haces el señalamiento de lo que es una vida cristiana, mejor no te tocan el tema. O te hacen una contestación bien trivial. Oh, sí, 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 sí. O sencillamente te cambian el tema, te hacen una contestación que tú no quieres saber, no te hacen caso, se hacen los sordos, porque lamentablemente el cristiano de hoy día no es como que de acuerdo a la palabra de Dios. No estoy hablando todos, porque sí hay buenos cristianos, pero lamentablemente hay que decirlo, la gran mayoría de los cristianos de hoy día es una pena, porque no sabemos quién es cristiano y quién es inconverso. Pero vamos a continuar con este estudio. Entonces, la nueva versión internacional. Si usted tiene una Biblia nueva versión internacional, podría quedarse con ella para que la compare con su Reina Valera o podría votarla. Yo le voy a ser bien honesto. Yo tuve un amigo pastor que él vendía Biblias y vendía libros cristianos. Y antes de morir, me regaló 25 Biblias nueva versión internacional. Y como le dije, me quedé con una para comparar los defectos que tiene. Las otras 24 se las regalé al zafacón de mi casa. Porque no quiero saber de esa Biblia. Esa Biblia es una Biblia alterada y Dios se convirtió en humano. Se humilló para convertirse en uno de nosotros, para morir en la cruz por mis pecados. Y yo voy a ser tan descarado en darle a alguien una Biblia alterada. No, eso como que conmigo no va. Tenemos otra Biblia que se llama la traducción del lenguaje actual, la TLA.
También volvemos, traducción del lenguaje actual. Quieren actualizarla para que tú la entiendas, porque es un nuevo, es más moderno el lenguaje y es más entendido. Sí, y es más falsa y es más corrompida o es corrompida, porque volvemos, la Reina Valera no está corrompida, está como debe de estar. Entonces, pues la traducción del lenguaje actual. Tenemos otra que es la DHH, Dios habla hoy. Esa Biblia es católica. Esa Biblia es católica y es corrompida. By the way, la Biblia católica tiene también los apócrifos, pero eso es otro tema. Tenemos la Reina Valera contemporánea, ¿ves? Contemporánea, lo nuevo, un idioma más moderno, un idioma para que la juventud de hoy día la entienda. ¿Ves cómo te la venden? Ahora, vamos a qué pasa con la Biblia de los Testigos de Jehová. Caen en el mismo grupito. La Biblia de los Testigos de Jehová, y le traigo pruebas sobre ello. Una vez tuve la oportunidad de hablar con una joven testigo de Jehová. Y ella me dijo, no, porque es que la traducción de nosotros es la más exacta. Y yo le dije, sí, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Sí, porque nosotros tenemos una supercomputadora. Y entonces lo que hacemos con la computadora es que introducimos los escritos en griego. Y entonces ella hizo la traducción 100% del griego. Y por eso es que la Biblia es la más exacta. La pregunta es, ¿cuál Biblia griega cogiste? ¿La de Westcott y Hort? ¿O la del texto receptus? ¿O la del texto recibido? Y lamentablemente ellos cogieron la Biblia que no es. Continuamos. Y toda Biblia que use la Sociedad Bíblicas Unidas. Y de eso vamos a hablar un poquito más, porque es que los números son escalofriantes. Para que vean, y les traigo unos ejemplos sobre la divinidad de Cristo. Si usted busca Juan, capítulo 3, versículo 13, en la Reina Valera 60, estamos hablando del texto receptus o el texto recibido, y lo vuelvo a decir, 98% accurate, eso mismo, 98% exacto. Dice así, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ahora bien, Juan 3:13 de la Nueva Versión Internacional. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Le está quitando que está en el cielo. Acuérdense que ellos no creen que Jesucristo resucitó. Acuérdense que ellos lo que creen es que Jesucristo era un hombre común. Le está quitando la divinidad a Cristo. Le está quitando la santidad. Le está quitando el que él está a la derecha del Padre. Entonces lo dejan en el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué dice la Biblia de los Testigos de Jehová? Además, ningún hombre ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Más o menos lo mismo que dice la misma versión internacional. Pero las dos Biblias están alterando el texto original, que está en el cielo. Están quitándole la divinidad a Cristo. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 13:51, en Reina Valera 60. Jesús dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. La palabra Señor aquí en el original griego es curios. Y curios se refiere a como mi amo, mi Señor, mi superior, mi dueño. A eso se refiere ese mi Señor, ese sí, Señor. No es que está hablando, oh sí, Señor, del vecino de al lado. O sea, estamos hablando de un curios. Estamos hablando de que
sí, mi Señor, sí, tú eres mi dueño, sí, tú eres el que eres. Ahora, ¿qué está pasando con la versión de los testigos de Jehová? ¿Captaron ustedes el sentido de todas estas cosas? Ellos dijeron sí. ¿Y qué dice la internacional? ¿Han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Le están quitando la divinidad, la autoridad a Cristo. Y yo le voy a decir una cosa. Nada más ya por eso, ya yo tengo suficiente para votar la Biblia. Con el primer versículo ya tengo suficiente. Porque como le dije antes, Dios se hizo hombre, murió en la cruz por mis pecados y yo tengo que basarme en una Biblia falsa que le quite la autoridad divina a mi Dios. Mejor la voto. Vamos a continuar. Primera de Timoteo 3:16, la Reina Valera, dice, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios es Theos, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice la versión internacional, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él, no dice Dios, dice Él. Pero ¿quién es Él? No da una especificación de quién es Él. Ahora, ¿qué dice la versión de los testigos de Jehová? Realmente se reconoce que el secreto sagrado de esta devoción piadosa es grande. Él, no dice Dios, porque el punto es que dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios se convirtió en un ser humano. Aquí lo que está diciendo es Él. Ah, bueno, todos somos seres humanos. ¿Quién es un Él? Pues cualquier persona, porque todos somos seres humanos. Pero aquí le está quitando la divinidad, de nuevo, la divinidad de Dios. Vamos a ver otro versículo, porque es que me caliento. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47. La Reina Valera 60 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor. De nuevo usa la palabra curios, que como le dije, el Señor, el dueño, el dueño mío, mi jefe, es un nombre, es respetable. Es reconociendo que hay una entidad superior a mí, que es el Señor, es del cielo. Que dice la versión internacional, el primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. ¿Quién es el segundo hombre? No identifica. Le está quitando a Jesucristo, está sacando a Cristo de la ecuación. O el segundo hombre, ¿quién es el segundo hombre? No sabemos. Qué interesante. Los testigos de Jehová, el primer hombre procede de la tierra y es hecho polvo. El segundo hombre procede del cielo. Pero ¿quién es el segundo hombre? ¿Quién? La Reina Valera nos lo dice. El Señor. ¿Qué Señor? Jesucristo. Le está quitando el poder a Cristo. Vamos a continuar. Versículos sobre salvación. Y yo le voy a decir una cosa. De verdad que yo escogí bien poquitos versículos. Porque yo estaba oyendo una conferencia del señor César Vidal. Ese señor teólogo grandiosísimo. Lo puede buscar en YouTube. Él tiene sobre este tema, él tiene y habla, y él dice que él no habla, que él no trae muchos ejemplos. Y yo traigo menos que él. Así que imagínense, yo solamente le traigo unos ejemplos, pero él trae más. Él se llama César Vidal y es tremendo teólogo, tremendo teólogo. Él tradujo el evangelio, a él le pidieron que tradujera el evangelio del griego al español y hizo un griego al español interlineal con comentarios bíblicos. El tipo es un teólogo, amante de Dios y temeroso de Dios.
Seguimos aquí. Versículos de salvación. Mateo 18:11, Reina Valera 60. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué dice la Nueva Versión Internacional y la Testigo de Jehová? No existe el versículo. Mateo 18:11. Brinca del versículo 10 al 12. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Las dos versiones completamente lo cancelan. Es penoso, es penoso. Tenemos Mateo capítulo 9, versículo 13. La Reina Valera 60 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué Dios nos vino a llamar? Al arrepentimiento. Mateo 9, versión internacional. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y para qué los vino a llamar? Porque nos dice, la Reina Valera 60 nos dice que vino a llamarnos al arrepentimiento. Ah, pues entonces la versión internacional le dice, he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, testigos de Jehová, vayan pues y aprendan lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Los vino a llamar, o sea, vino a llamar a todos los pecadores, pero entonces los pecadores se van a seguir pecando. Ah, yo soy pecador, Dios me llamó y voy a seguir pecando. O Dios me llamó y yo voy al arrepentimiento. Lamentablemente es una Biblia alterada. Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Reina Valera, 1960. Juan 6:47, versión internacional. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. La Biblia dice, bueno, llegamos allá. Testigos de Jehová. Muy verdaderamente les digo, el que cree tiene vida eterna. La Biblia dice en Santiago, capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que no es tan solo creer, es creer en el Hijo. El que cree en mí, dice el Señor. Pues entonces hay que creer en el Hijo para tener vida eterna. No como la versión internacional o no como los testigos de Jehová dicen, que sencillamente es creer, porque los demonios creen y tiemblan. Entonces ahí tenemos otro versículo alterado. Marcos capítulo 15, versículo 28, Reina Valera 60. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. La versión internacional y la de los testigos de Jehová no está ese versículo. Entonces, para ellos, Jesucristo no fue contado para nada. Qué pena. El problema es que podemos decir que hay un sinnúmero gigantesco alrededor del mundo que son testigos de Jehová y siguen creciendo. ¿Cuántas iglesias cristianas tienen una versión internacional, una Biblia NBI, nueva versión internacional? ¿Cuántas Biblias? Ahora mismo yo escuchaba, a mí me encanta escuchar predicadores, porque así aprendo. Y me encanta escuchar predicadores, y me gusta escuchar seminarios online, en la computadora, y me gusta buscar temas bíblicos y arqueología y todo eso. Y con eso aprendo y me paso básicamente todo el día escuchando estudios bíblicos. Y es interesante porque encontré esta iglesia en México que ellos usan la nueva versión internacional. Inclusive, lamentablemente, oí a uno ahí son como 3 pastores, porque es una mega church.
Y uno le dice al otro, pero yo no sé, yo no le encuentro nada a la Nueva Versión Internacional. Es una Biblia muy nueva, muy moderna, dice. Y las palabras que tienes las puede entender mejor que una Biblia antigua. Qué pena, qué pena, qué pena, porque estamos hablando de pastores que no están buscando, indagando lo que es la verdad. Lamentablemente, es lamentable. Y más aún, miren para allá. Traducción del Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras. Esta es una foto de la Biblia de los Testigos de Jehová. Dice así: la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, abreviada NB o TNB, traducción del Nuevo Mundo o Nuevo Mundo, es una edición de la Biblia publicada por la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania e International Bible Student Association of Brooklyn, New York, las agencias legales y editoriales de la Organización de los Testigos de Jehová. Ahora bien, el texto principal de la obra, de la Biblia hebraica Kittel, eso es el Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento de Westcott y Hort, 1881, se basaron para la creación de la TNM, traducción del Nuevo Mundo, en inglés, y se ha utilizado esa edición inglesa como base para las posteriores traducciones en otros idiomas modernos, entre ellos el español. Entonces, cuando usted tenga un testigo de Jehová al frente, échele la bendición. Y si la persona lo quiere escuchar, regálele una Biblia, Reina Valera 60, y dígale que empiece a buscar versículos para contar. Porque lamentablemente están usando una escritura totalmente alterada, una escritura totalmente violada. Y cuando usted vea una nueva internacional en su casa, ojalá, ya sea para comparar y aprender y enseñarles a otra persona, o si no, bótela. Porque si Dios fue celoso con nosotros, nosotros tenemos que ser celosos con Dios. Lamentablemente, como les estaba diciendo anteriormente, la Sociedad Bíblica Unida tiene más de 779,000 suscriptores y distribuyen miles de Biblias anualmente. Esa es otra Biblia alterada, la de la Sociedad Bíblica Unida. Más aún, en 700 diferentes idiomas. Ahora, contésteme usted la pregunta. Sí, el propósito principal de Westcott y Hort al destruir la raíz del árbol está trabajando. Y está trabajando no es por culpa del Señor, es por culpa de nosotros, que no hemos sido responsables suficientes para estudiar la Biblia que tenemos al frente y sencillamente creerle a cualquier persona que viene con una edición moderna, con la nueva revelación. Lamentablemente. Estamos hablando que las sociedades de Biblias Unidas están llevando esas Biblias a lugares donde la palabra de Dios no se escucha. Entonces, aparecen en Sudamérica, en lugares, en aldeas, que la gente no tiene dinero para comprarse una Biblia. O van a la China, o van a Rusia, o a donde sea. Y llevan misioneros, y misioneros reparten ese tipo de Biblias que no son Biblias puras, que son Biblias alteradas. Entonces, lamentablemente, entre el montón de testigos de Jehová que tenemos con una Biblia alterada y ellos haciendo excelente trabajo para atraer más personas a los testigos de Jehová, porque ellos sí trabajan, trabajo que nos toca a nosotros, pero ellos que tienen la Biblia alterada lo están haciendo mejor que nosotros. Y encima de eso, en la comunidad cristiana tenemos una nueva versión internacional que nadie se preocupa por revisar la versión pura y los pastores se la recomiendan
a sus feligreses en las congregaciones. Y no importa, porque aquí como se entiende mejor, pues vamos a usar esta. O porque como sabemos un poquito de Biblia y sabemos que cuando dice Él se trata del Señor, pues está bien, no hay problema. Lamentablemente. Más aún, porque el que no tiene una NBI, entonces es un cristiano que no le importa tener una Biblia. Es un cristiano que, pues, soy salvo porque acepta a Cristo. Pero de ahí para allá no hay más nada. O no me importa. No me importa estudiar. No me importa orar. Pero soy cristiano. Y de este tema lo vamos a tocar de nuevo. Porque inclusive iba a poner aquí un versículo bíblico y no lo voy a poner porque lo voy a dejar para la próxima vez que hable sobre un verdadero cristiano. Porque es que lamentablemente estamos en una decadencia increíble. Tenemos una decadencia del cristiano de hoy día, está cayendo, pero así en millas por hora. Y tenemos que buscar la manera de hacer la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos exige para hacer su palabra? Mire, ayudar a los enfermos, ayudar a las viudas, ir a la gente a las cárceles, visitar, orar por los demás, ayudar al necesitado, especialmente a los hermanos de la fe. Eso es lo que Dios busca. Dios no busca ni el apóstol, ni lo que se quiera llamar. Dios lo que está buscando es un corazón contrito y humillado. Porque David tenía el corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese tipo que fue asesino, adúltero, porque tenía un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que nadie es perfecto, pero David cometía un error y se arrodillaba a pedir perdón. A la que lo reconocía, se arrodillaba. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Un corazón humilde que haga su voluntad. Y que, mire, nosotros ahorita hablando con mi esposa, yo le digo, la humanidad se ha concentrado en pasarla bien porque es una sola vida. Como es una sola vida, tengo que pasarla bien. Porque es una sola vida, tengo que darme los gustos que yo quiera. Eso no es un pensamiento egoísta. Para eso Dios te trajo al mundo. Para que tú te des el gusto que tú quieras, para que tú hagas tu voluntad, para que tú hagas lo que te da la gana, porque es una sola vida. Dios no te trajo ahí para eso. Entonces le comentaba a mi esposa que gracias a Dios, y yo admiro mucho, yo no tengo la oportunidad de ir de misionero, no tengo la oportunidad de tener un ministerio, así nosotros ayudamos a varios orfanatos y ayudamos siempre que podemos a personas con necesidad. Y yo pensando y comentándole a mi esposa, diciéndole, wow, en lo que otras personas, tal vez un domingo o un sábado, están en la playa, están gozando de su única vida. Hay misioneros, hay líderes de orfanatos, hay gente dedicada a la palabra de Dios haciendo la voluntad de Él. Es admirable. Es admirable porque sabiendo que es una sola vida, preferimos caminar con el Señor. Y eso es admirable y Dios le tiene su recompensa. Dios le tiene su recompensa a esas personas. Porque hemos preferido caminar con el Señor en vez de estar gozándonos la vida porque es una sola. Daniel, y con esto voy a cerrar. Daniel capítulo 2, versículos 20 al 22, Reina Valera 60. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades.
quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El trabajo que empezó Westcott is hot hace varios años atrás. Se creen que pueden con Dios. Con Dios nadie puede. Dios sabe que en el tiempo que vivimos hoy día, estos tiempos iban a venir. Inclusive, Dios sabe más, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero Él sí sabe lo que va a pasar. Él sabe todo. Y Él sabe que con Él nadie puede con Él. No importa los reyes que se suban, no importa los reyes que bajen, no importa lo que pase, nadie va a poder con el poder de nuestro Señor. Así que, aunque el enemigo ataque, no va a tener una ganancia, porque Dios es el que tiene la última palabra. Yo lo voy dejando con esto, porque es que es una pena que la humanidad se crea más sabia que Dios. Es una pena. Pero es una bendición que aquellos que le hacen caso a la voluntad de Dios van a recibir una maravillosa y exquisita recompensa. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé más sabiduría, que nos dé más conocimiento, que nos dé más amor por su palabra, que nos dé más amor por hacer su voluntad, que es ayudar al necesitado, cubrir, ayudar al enfermo, cuidarlo y proveer, que Dios nos provea para seguir ayudando al prójimo que realmente necesita. Así que Padre amado, Padre altísimo, gracias por este momento y te pedimos, mi Dios, que nos ayude, Señor, a tener, pero a tener para dar, a tener para seguir lo que dice la palabra tuya, acordándonos de las viudas, de los enfermos y de los necesitados, Señor. Cambia nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a seguir ayudando, Padre. Te alabamos, Señor. Padre, y este tipo de ataques que el enemigo sigue dando y sigue aumentando ese ataque contra ti, nada prevalecerá, porque tú eres de tuyo el poder, tuya es la sabiduría, tuya es la gloria, tuyo es todo, Señor. Y nosotros confiamos, Señor, que tú tienes una maravillosa conclusión a todo este revolú que tenemos acá abajo, Señor. Gracias, mi Dios, tú eres maravilloso. Te alabamos, Creador, te adoramos, Señor. Te alabamos, Señor, y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros este domingo de nuevo, aquí en la Biblia Misionera.